Hola, hola mis chicos y bienvenidos a este nuevo video. En el día de hoy vamos a empezar un formato nuevo, vamos a hacer una entrevista. Yo sé que muchos de ustedes están interesados de pronto en venir a Alemania, en saber cómo funcionan ciertas carreras y hoy invitamos a Juli, una amiga muy especial mía, nos conocimos cuando las dos éramos niñeras y ella se ha desempeñado desde ese momento en el área de la salud. Entonces hoy ella es la protagonista, nos va a estar contando un poquito cómo ha sido todo este camino, estudiar acá en Alemania, cómo fue aprender el idioma y cómo es desempeñarse en este sector. Así que, Juli, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Estoy emocionada de que me has invitado a participar de esta entrevista y con mucho gusto voy a hablar sobre mi historia, mi proceso y cómo es estudiar y trabajar como enfermera en Alemania. Súper, Juli, muchas gracias. ¿Cómo llegaste a Alemania? ¿Por qué elegiste este país? Bueno, pues todo empezó desde pequeña un interés, ¿no? La música, teniendo también familiares acá, pues siempre tenía como de fondo eso, Alemania. Entonces, cuando salí del colegio, pues tomé la decisión de venir y hacer la experiencia. Entonces, había un programa de au pair de niñera y pues dije, bueno, es una forma fácil y ¿por qué no? Vamos a probar un año, si me gusta me quedo, si no, pues está bien. Muchas nos pasa, ¿no? Yo Sí, también llegué así, por pura curiosidad, un año y vamos a ver, y bueno, aquí nos hemos quedado. es verdad. Y pues bueno, también mi objetivo era querer estudiar algo en el sector de la salud, pues en mi familia hay muchos que están en este sector, médicos, enfermeros, fisioterapeutas, entonces también de ahí crece mi interés hacia esta dirección. Bueno, entonces llegué, Pero, eh, Juli, te pregunto, ¿en Colombia tú habías estudiado algo relacionado con el área de la salud o tú llegaste acá sin haber estudiado? Ok. correcto, yo salí del colegio, Mm. estudié lo básico de alemán, que es lo que piden para ser niñera, Ujú. y luego pues esperé a encontrar una familia anfitriona para poder trabajar aquí como niñera Ujú. y ya, hasta obtener el contrato con la familia, el contacto y todo, pues ya solo fue venir. Llegué hace más o menos 9 años y medio y en Un ese, montón de tiempo ya, sí, wow. el tiempo corre y cuando te das cuenta ya, wow, todo lo que hice y se siente como ayer. Y pues nada, como yo ya tenía ese pensamiento, yo ya sabía que estaba la opción de poder estudiar enfermería aquí. También es, entre comillas, fácil en tener un cupo pues para formarse aquí como enfermera, pues porque se necesita bastante personal, ¿no? Así que empecé como niñera, una entrada con el idioma, con la cultura, por si me gusta, todo. Luego, pues para seguir entrando a ese mundo del idioma, de querer em, curiosear más la cultura y pues también tener un poco de idea, decidí hacer un año social, un Ujú. voluntariado en una casa de ancianato de cuidados. Y pues nada, ahí empecé con más conocimientos profundos del cuidado, pues inicialmente con gente adulta. Ujú. Y pues nada, ese programa lo hice 1 año y medio, hice alargamiento y luego me solicité para un puesto, un cupo de Ausbildung, se le dice aquí, que es como formación dual, como un tecnólogo, Ujú. técnico, tecnólogo, Ujú. como en Colombia diríamos, porque solamente dura entre 1 año o 3 años máximo. Vale, entonces empecé con el de 1 año, que es como auxiliar de enfermera. Ese fue justo después de que terminaras tu año social, Correcto. que de pronto para las personas que están buscando en este momento información, el año social acá se llama FSJ, o sea, FSJ, y es un Freiwillig Social ya. Ya, Freiwillige Sociales, ya, exacto. ya. Y ese se puede hacer en otras disciplinas también, ¿no? Correcto, En sí. O sea, deportes. sí, hay muchas ramas en la naturaleza o, por ejemplo, pues en hospitales también como Con tal, o en niños. ancianatos, o solamente también con niños en escuelas. Ujú. Hay muchos sectores, solo es averiguar y pues qué accesibilidad, que sí que te piden, cuáles son los requerimientos, ¿no? Sobre Ujú. todo el idioma, ¿no? Muy importante. Ya. Para tú empezar el Ausbildung, que fue lo que hiciste después, ¿cuál era el nivel de idioma que necesitabas? Para empezar, en ese entonces requerían un B1. Ujú. Sí, con el tiempo ya han ido pidiendo el B2 porque pues se han dado cuenta que el B1 no es suficiente, sobre todo pues la comunicación en el hospital. Uno debería entender
saber comunicarse bien. Entonces, por eso lo piden o un estudio anterior en alemán o tener un nivel hasta B2. Entonces, en ese entonces solo me pedían B1 y con eso pude empezar. ¿Y cuánto dura el Ausbildung? ¿O cómo funciona? ¿Solamente es estudiar o es estudiar y trabajar al tiempo? Es estudiar y trabajar al tiempo. Lo que dura depende. Lo que te digo, yo empecé con como auxiliar de enfermera que solo dura un año. Por mi nacionalidad no puedo trabajar como auxiliar, entonces yo tenía que hacer otra formación de más años, un estudio o Mm. una formación dual como el Ausbildung, pero como yo me quería quedar en la rama de enfermería, entonces pues hice primero el auxiliar para luego complementar con el de enfermería que dura 3 años aproximadamente. Puede durar más tiempo porque mi carrera permite crecer, ¿no? Irse más ramas, o sea, si yo quiero sacar una especialización, me voy a ir a una rama de interés, por ejemplo, cardiología, por ejemplo, unidad de cuidados intensivos, que es donde estoy ahorita, Ujú. y así. Entonces, si yo estoy en esa rama, trabajo durante 2 años en esa rama y luego el mismo hospital o academia me paga mi curso continuo o Para seguirte estudio, formando. exacto. También existe una forma de estudio, porque pues en Alemania la enfermería solamente es formación dual, técnico, Ujú. pero también se puede hacer un técnico estudio, es decir, se hacen los 3 años de Ausbildung y un semestre de universidad. Y para eso necesitas el Abitur, que es como un ICFES, un examen que haces Ujú. después del colegio, Ujú. em, con, para poder estudiar en la universidad, por ejemplo, ¿no? Em, Y cuando haces esos 3 años de Ausbildung y uno de universidad, ¿con qué título sales o en qué puedes trabajar? Enfermera, Enfermera. sí, sí, o Ok. sea, es prácticamente igual. Ujú. Puede ser que te paguen, o sea, lo que diferencia es el pago. Ya. Entre más experiencias, más estudios, pues mejor remuneración. O sea, aquí sí, ¿cómo se Se dice? tiene muy en cuenta eso de Sí, el como nivel de estudio que uno tenga. sí, los conocimientos son muy bien remunerados. Entonces, pues, Ujú. y lo chévere es que te dan la accesibilidad fácil, ¿no? Si yo quiero seguir estudiando, ¿no? O sea, en un punto, si yo quiero hacer o un curso extra, un estudio extra en la pedagogía, para enseñar a ser enfermeras, o si yo quiero trabajar en oficina, o si yo quiero trabajar en diferentes ramas, es posible. Entonces, y todo eso, pues el mismo hospital. Algunas veces si uno quiere, lo puede pagar. Ujú. Tampoco es tan caro, pero al mismo tiempo, si estás en una rama, por ejemplo, en unidad de cuidados intensivos, te quieres especializar como tal, pues el mismo hospital te paga el curso pues para que seas especialista en eso. Y eso no solamente pasa de pronto para la gente interesada en otras ramas que no son la salud. Yo, por ejemplo, trabajo en el área de tecnología, algo completamente diferente, pero también las empresas ofrecen cursos, capacitaciones donde uno constantemente puede estar aprendiendo cosas nuevas y, bueno, capacitándose en diferentes temas nuevos. Sí, Interesante, eso es sí, buenísimo, sí. me parece, de Alemania, ¿no? Sí, y no solamente temas nuevos, sino como otra vez como recapitulando lo que ya habías aprendido, que de pronto fue hace mucho Mm. tiempo y entonces tienes, por ejemplo, hay cosas que son muy importantes que sepas, ¿sí? Sí. Y te ofrecen esos cursos que los tienes que hacer. Entonces están esos cursos y esas horas Mm. que haces para esos cursos también son pagos, son horas de trabajo. Así que pues todo súper bien Como para pensado. refrescar los conocimientos. Correcto, y Mm. pues claro, ellos quieren aquí como la metodología, o cómo se diría, como Sí. la forma, les gusta como que uno pueda hacer las cosas sin errores, ¿no? Ujú. Y por eso es que como que quieren que uno esté reforzándose o capacitándose pues para crecer, Y ¿no? se esfuercen en darle a uno esa oportunidad de uno aprender. Exactamente. Claro, qué interesante, Juli. Gracias por mencionar eso también, muy importante, creo yo. Cuando terminaste de estudiar, terminaste tu Ausbildung, ¿no? ¿Qué pasó después? ¿Fue fácil encontrar trabajo? ¿O cómo el Ausbildung te ayuda a encontrar trabajo después? ¿O cómo funciona? Sí, de hecho, en la misma academia, pues como el Ausbildung aquí se reparte entre teoría y práctica y todo lo haces al tiempo. Entonces, por ejemplo, son 2 meses de prácticas en un área, vas pasando por varias áreas, ¿no? Cardiología, cuidados intensivos o neurología, urgencias, etcétera, etcétera. Entonces uno pasa por todas esas y al mismo tiempo después 2 semanas, un mes, 2 meses de escuela teoría.
y ahí pues siempre son muchos exámenes. Para una Ausbildung siempre hacen muchos exámenes en la parte de escuela o teoría, entonces pues no es tan fácil, pero bueno, no imposible, ¿no? ¿Fue 100% en alemán? Sí, por eso digo, no es tan fácil. Y más los exámenes, Ujú. y uno siendo extranjero, pues siempre hay que tener eso en cuenta, el ¿Habían muchos nivel de más alemán. extranjeros en tu clase? Sí, o sea, no éramos muchos, pero habíamos. Ok. Sí, y de hecho esta profesión de enfermería, el mayor porcentaje de profesionales somos extranjeros. Ujú. Sí, porque pues aquí, como me imagino que en otras partes de Europa o del mundo, no es un trabajo que lo reconozcan tan bien, aunque pues deberían, sí. Claro. Por eso los mismos locales pues no quieren hacerlo. Y pues bueno, también requiere mucho esfuerzo físico, mental, o sea, tener la responsabilidad de otra persona. Entonces, pues claro, es entendible que no todos lo quieran hacer, pero Pero es un reto definitivamente sí, estudiar en un idioma diferente, duro. Te sí, admiro un montón porque mis estudios fueron en inglés aquí, bueno, en inglés, español y alemán, pero tú sí estudiaste 100% en alemán. sí. Impresionante, wow. Desde que saliste, ¿has presentado otro examen de alemán más avanzado que el B1 o no? No, hice un curso como de refrescarme, pues B2 y eso, y pues estudiando en alemán, simplemente ya las cosas se dieron ya Ujú. por hechas. Por ejemplo, pues como el Ausbildung, el estudio de auxiliar de enfermera, como el de enfermera es totalmente, pues, o sea, aunque tienen mucho que ver, es igual separado porque Ujú. tienen otras características, otras competencias que piden otros trabajos, otras tareas. Por ejemplo, al entrar al otro Ausbildung, pues sí me pedían como em, el B2, un examen, o ya haber tenido un curso o haber tenido un estudio anteriormente. Ujú. Entonces, pues en mi caso fue como estudié un año y luego pues no necesariamente tuve que hacer otro examen pues para poder hacer mi Ausbildung como tal de los 3 años como enfermera. Ok. ¿Cómo fue para ti adaptarte a el trabajo, por ejemplo, aquí en Alemania? Siendo extranjera, estando en un ambiente de pronto que no conocías, ¿cómo fue ese proceso de adaptación al trabajo como tal? Pues muy retador. De hecho, sí sentí bastante la diferencia de salir como estudiante a ser ya independiente, ¿no? Porque pues una enfermera acá en Alemania, porque no sé cómo es en otros países, pero por lo menos acá en Alemania uno es muy independiente en el trabajo. Uno recibe unas personas, unos pacientes a quien cuidar, em, y tienes que encargarte de cumplir todas las, pues aparte de las tareas del día, o sea, lo que te piden, realizar al paciente y pues al mismo tiempo que, no sé, lidiar con las tareas con el paciente, cuidar la responsabilidad, también de pronto ver si tus compañeros necesitan ayuda o algo así. Siempre es retador, ¿no? Y a veces uno mismo está tan ocupado y siendo nuevo, ¿no? Intentando cumplir todas las tareas y luego los otros esperan que tú también estés disponible, que les ayudes también a veces, Claro. ¿no? Entonces, eso pasa mucho porque hay personal manager, Ah, falta personal. falta personal y pues eso hace más estrés, ¿no? Porque pues uno quiere terminar sus propias tareas con sus propios pacientes, pero también a veces como que toca también estar pendiente, aunque no es obligación. Entonces, pues esperan mucho eso y a veces mucho estrés y más cuando uno es nuevo, ¿no? Sí, tú te quedaste, no sé si yo entendí mal, pero te quedaste en el mismo sitio donde hiciste la Ausbildung, o sea, ese hospital donde hiciste como las prácticas, ahí mismo te contrataron después. Sí, cuando yo terminé la Ausbildung, Ujú. ellos daban la opción de que me podía presentar a 3 estaciones, 3 lugares donde me gustó Ujú. durante mis prácticas. Entonces yo me solicitaba, daba mi hoja de vida nomás, y pues ya con que ya había hecho las prácticas ahí, pues ya me tenían más en cuenta, ¿sí? Entonces tenían mi, para Aplicación. sí, solamente me aplicaba, pero era más fácil porque ya era interno, yo ya había tenido Ujú. prácticas ahí, ya me conocían, entonces pues bien. Además que cada vez que uno pasa una práctica, al final te hacen como una hoja de, bueno, ¿te gustó? ¿Te gustaría trabajar? Entonces Mm, aquí, entonces cuando uno marca que sí, me gustaría trabajar ahí al terminar mi carrera, te tienen en entonces me tienen cuenta. en cuenta y cuando yo solamente mande mi hoja de vida, pues ellos me contratan de una. Entonces todo ya es rápido, ¿no? En cambio, si yo hubiese querido trabajar en otro hospital aparte, Ujú. entonces pues ya sería
totalmente que solicitarme, que la entrevista, Claro. todo el proceso. Entonces, pues eso ya es un poco más. Yo trabajé, después de mi carrera, yo trabajé un año todavía en el hospital, yo Ujú. en el hospital de Nuremberg, el grande. Ahí estuve en la parte de unidad de stroke, para pues pacientes que tenían apoplexía, hemorragia cerebral y bueno, era también una mitad de estación de monitoreo. Entonces, pues yo sí o sí quería trabajar en la unidad de cuidados intensivos, entonces dije, bueno, voy a empezar en una estación semi, que tenga las dos, o sea, que Ujú. sea normal, pero al mismo tiempo también conectada con el monitoreo, con los aparatos, Ujú. con las capacidades de conocimiento que necesitaría pues para poder trabajar en el otro, ¿no? Y que no sea para mí tan difícil. Ujú. Y pues hice un año allá trabajando tiempo completo. No fue tan fácil, lo que les digo, después de la carrera y todo eso, Ujú. uno nuevito, como, no sé, como un niño Claro, recién muy salió. inexperto y mucha Sí. responsabilidad, me imagino. Y bueno, tampoco muy inexperto, ¿no? Porque pues de todas maneras uno ya tuvo la práctica y uno Claro. ya conoce, y bueno, uno ya es profesional, ¿no? Pero de todas maneras al ser independiente y ya al cumplir realmente una rutina como tal, como profesional y que tienes que tener esas tareas hechas Claro. porque es tu Mucha responsabilidad, responsabilidad de una, claro. entonces pues también a veces es como, uff, entonces, pero eso con la rutina, con el tiempo, ya uno se adapta y ya todo sale natural. Más natural. Sí, bueno, entonces como yo sí o sí quería trabajar en la área de cuidados intensivos, pues yo me cambié de clínica. Pues esta clínica donde está es grande, es pues, la de Nuremberg, Ujú. y yo buscaba algo más chiquito, algo más familiar, y había escuchado una clínica que también está aquí, es privada, pero privada significa que simplemente son unos médicos que tienen su clínica. Ujú. Los que son públicas aquí es porque le pertenece al gobierno y el gobierno pues se encarga de pagar las deudas Sí. o recibir lo que recaudan, etcétera, etcétera. El Ujú. caso es que en las privadas, pues ahorita estoy en una privada que es más pequeño y más familiar, y eso es lo que me gustaba. Y pues aquí es donde estoy hace un año y medio más o ¿En menos. qué consiste tu trabajo actualmente? ¿Qué tareas haces tú en el día a día? Bueno, pues como decía, trabajo ahora en la unidad de cuidados intensivos, así que pues yo trabajo en varios turnos de mañana, tarde o noche. Em, Todos duran máximo, bueno, solo el turno de mañana y tarde hasta 8 horas, sí, 8 horas, y el turno de la noche 9 horas y media, más o menos. Ujú. Y pues bueno, en el mes ya la jefa pues que hace el plan del mes, pues ella me pone mis turnos. Si digamos yo tengo algún deseo de tener un día específico libre, pues ella me lo podría hacer posible dentro de las posibilidades, que muchas veces sí es muy Puede pasar que te accesible, organicen. Ujú. exactamente, si uno lo comunica con tiempo. Ujú. Bueno, los turnos de mañana, tarde y noche, como siempre, llegar a hacer control del paciente, de los aparatos, de que si el paciente necesita un medicamento especial Ujú. o de pronto una intervención pequeña, pues asistir al médico en la Ujú. intervención, que se pueden hacer dentro de la unidad de cuidados intensivos, ayudarle al paciente, no sé, en sus necesidades básicas, ¿no? Si no puede alimentarse, si no puede ir al baño, lo que aquí en Alemania por lo menos sí estamos mucho más en contacto con el paciente, Ujú. no como he escuchado en Colombia o como lo hacemos, que cuando las personas están enfermitas van normalmente sus Familiares. familiares ayudarlos a hacer eso, ¿no? Nosotros también aquí nos han enseñado a ayudar a esas necesidades, ¿no? Ujú. Y aparte de eso, pues nuestras otras tareas, ¿no? Pues sí, Ya. eso se podría decir, ¿no? ¿Cómo manejas el tema de las emociones? O sea, es retador para ti trabajar como enfermera aquí en Alemania? Sí, es muy retador. De hecho, hay que tener una capacidad física y mental grande, Ujú. porque sí, uno está enfrentándose a situaciones de personas que están muy enfermas, del estrés de, no sé, de la situación de todo, ¿no? También la falta de personal da mucho más peso, ¿no? A veces sí se siente mucho eso, porque lo que decía, uno no está listo con sus tareas de que tiene que terminar el día cuando ya
de pronto pasó algo que, bueno, Hay que ayudar vale, a otra ayudar a otra persona. persona, que hay una urgencia y pues como yo estoy en la unidad de cuidados intensivos, que urgencia, entonces hay que salir, asistir con el Ujú. médico, que esto, que lo otro. Entonces, pues es muy retador. Y pues bueno, Claro. pero a mí me gusta y también estoy feliz por mi decisión, no es algo que me arrepiento y pues también estoy contenta con las condiciones que brinda Alemania en este caso, ¿no? Porque a mí, por lo menos a todos aquí nos brindan vacaciones que no son hasta 30 días y como yo trabajo en cambios de turnos, solo el hecho de eso me premian con días más para Extras. vacaciones. Mm, Entonces, pues al final no solo tengo 30 sino 39 días de vacaciones. ok, súper Sí, bien. entonces súper bien. El pago también está bien dentro de, pues, podría ser mejor, digo yo, Ujú, porque pues es un área que necesita como más físico, mental claro. y pues muchas tareas, ¿no? Pero no me quedo tampoco del paga. Lo otro, sí o sí respetan las pausas, sí o sí respetan las horas extras. Si uno llega a hacer 10 15 minutos más, Te los te cuentan. los cuentan. Mm, Entonces, eso me parece genial y justo. Entonces, qué pues, bien. si quieren buenas condiciones, aquí se los... ¿Cuál- ¿Hay posibilidades de crecimiento en tu profesión acá en Alemania? ¿Qué tan fácil es? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo funciona eso? Sí, o sea, retomando lo que había dicho al inicio, al terminar la carrera, dependiendo hacia qué rama uno se dirige, uno se puede especializar. Ya. O mientras que uno está también en alguna rama, Ujú. si uno tiene interés, pues se puede ir a trabajar a oficina o a trabajar en un colegio como pedagogo o incluso llegar a ser director de una escuela de enfermería, incluso llegar a ser jefe de un hospital. O sea, todo se puede ir. Hay varias Sí, direcciones, varias caminos. direcciones, varias como Weiterbildung. Ah, como capacitaciones que puedes hacer. Sí, o sea, formación, sí. Formación. Siempre hay de todo hacia donde tú quieras. Así que si uno quiere quedarse en un punto, también está chévere. Y si uno quiere seguir y seguir para ser un día el jefe de una área completa de enfermeros, También podría también uno. puede. Entonces, como, pues ahí ya sería trabajar en oficina, ¿no? Claro. Todo eso es posible. Qué bueno, Juli. Bueno, si hay alguien de pronto en este momento viéndonos, una persona que está terminando sus estudios de enfermería en Latinoamérica, Colombia, en cualquier lugar, ¿qué pasos tú le recomendarías a esa persona para venir para acá, para Alemania? O sea, ¿qué tiene que hacer esa persona a partir de ya para prepararse para algún día estar aquí trabajando en ese campo? Vale, sí o sí ser profesional de enfermero. Lastimosamente, auxiliar de enfermería no es aceptable, pero si es profesional de enfermero, listo, sí. Lo otro muy importante, el idioma, que ya vengan con un buen nivel de alemán y que ojalá lo hagan desde allá, porque si vienen acá a homologar, va a ser muy estresante, muy Mm, retador, porque no solamente tienes que estudiar para hacer tu homologación, también las prácticas son muchos retos al y luego tiempo. el curso de alemán y todo eso lo tienes que hacer al tiempo, trabajando tiempo completo. Y es muy estresante. Lo digo porque también he visto colegas que vienen a hacer su homologación, no saben mucho el idioma y están ahí con ese reto que terminan muy estresados, muy cansados física, mentalmente. Entonces, pues recomiendo Aprender bastante alemán. ya aprender alemán lo más que puedan Ujú. y luego sí venir. Hay empresas externas que contratan personal en el exterior de enfermería y conectan con hospitales. Entonces el hospital le pagan a estas empresas y estas empresas se tienen que encargar a la persona que se solicita, se Ujú. aplica, que tenga el nivel de alemán o que tenga el curso de alemán, que tenga alojamiento por los primeros 6 meses en Alemania, Ujú. cerca a la casa o el hospital donde va a trabajar y que también cuente con el curso de homologación, o sea, una escuela, una academia de enfermería donde pues tienes que repasar como algunas cosas de aquí. No dura mucho lo de homologación, pienso Ujú. que solamente son 6 meses, Ok. también 2 meses, 6 meses, y en ese tiempo pues trabajas como auxiliar de enfermera mientras te adaptas, mientras el idioma y todo eso. Para algunas personas es fácil, para otras no, pero por eso digo, vente bien preparado con el alemán. Claro, pienso que teniendo esa base ya uno puede empezar a poner sus intereses en los otros retos, ¿no? Sí.
¿Tú sabes cuál es la visa que se necesita para venir a hacer esa homologación? Visa de trabajo. Visa de trabajo, Sí, ok. sí, es uno, como te decía, cuando uno está con la Ujú, empresa pues te da un contrato de, pues con un hospital y ya teniendo ese contrato de hospital ya es suficiente. O sea, ok, es muy fácil y pienso que para cualquier formación, para cualquier profesión es así, ¿no? Si tienes un contrato de trabajo aquí, es más fácil es sacar la visa, fácil, sí, claro. exactamente eso y pues claro, antes de aplicarte para estudiar enfermería o para homologar, pues que tengas culminado estudios. Por ejemplo, para estudiar enfermería tienes lo mínimo el colegio. em, Ujú, y en ciertos países, por ejemplo, que en Colombia hacemos hasta 11º grado, sí. em, pues ya acá como hay varias formas de educación, ¿no? Que el gimnasio, que el Mittelreife, no sé cómo Sí, podríamos, diferentes es diferente, es como... como decir, se estudia hasta 9º grado o novena clase, mm, luego hasta 10ª clase o hasta 13 clase. 13ª clase es ya lo más alto ujú. y digamos nosotros que solo estudiamos hasta 11, entonces cuenta como otro nivel de estudio. Entonces por eso Tienes que digamos, homologarlo aquí o estudiar, ¿no? no necesariamente homologar, sino como que depende de eso, tú puedes estudiar o una Ausbildung o la universidad aquí. Si Ah, uno ya. ya tiene estudios universitarios, digamos, en Colombia, pues uno ya cuenta como que, ok, listo, tuvo la habitual. Ujú, como si hubiera Entonces, estudiado aquí hasta la 13ª clase. exacto, entonces pues sí la aceptan para estudiar en una universidad. Digamos en mi caso, que yo solamente terminé el colegio, entonces solo podía hacer una Ausbildung, a menos de que uno aquí estudie para hacer el Abitur, para hacer ese examen, para poder entrar a la universidad a estudiar algo. Ya. Eso ya es. Y es muy difícil. Por lo menos aquí en Bayern es el más difícil de todos los estados de Alemania. ¿Son diferentes los Sí, sí, exámenes? son diferentes. Y acá en Alemania, en Bayern, suele En ser, Baviera. en Baviera sí, suelen ser todos los exámenes estatales los más difíciles de todos. Wow, no sabía Mm, eso. sí, Wow, wow. sí, Seguramente de pronto hay gente que los hace en otras partes y luego sí, viene a trabajar acá. sí, ¿Puede ser? sí, sí. Y lo mismo en las universidades, pues es lo que he escuchado, amigos, que digamos, para pasar algunas materias, Mm, em, van y presentan el examen en otra ciudad fuera del estado para poder pasar esa materia, que aquí el examen es muy difícil. Eso lo interesante. hacen varias Wow. veces. Sí. Juli, muchísimas gracias. Tengo una última pregunta por esta primera entrevista y es, ¿qué ha sido lo mejor de esta experiencia tuya aquí en Alemania en general y lo más retador? Vale, lo mejor es que aprender un nuevo idioma, ¿sí? Otra cultura y llegar a ser ahora independiente, ¿no? Esa capacidad de tener mis propios ingresos, de, no sé, poder tener la facilidad de, ok, ya ahora puedo viajar, de organizarme mejor, de contar con una estabilidad que de pronto en mi situación, porque pues para muchos es diferente, ¿no? Em, es, es mejor, ¿no? Así que pues eso es lo mejor que me ha pasado, esa estabilidad que me ha regalado Alemania, por lo No menos. sentirse como lo estoy logrando, tengo mis ingresos, sí, creo que Exacto, tenemos en común sí, esa sensación de, uff, lo sí, estoy haciendo tan sí, sí, lejos y de pronto uno tan solo que se siente uno a es veces verdad, acá, pero aún así se pueden lograr cosas grandes. es verdad. Y lo difícil, al mismo tiempo, pues el aprender un idioma, el integración con una cultura nueva, también Diferentísima. sí es muy diferente, es muy retador. Entonces, eso de adaptarse también depende mucho de las personas. Pues para mí no fue difícil, pero, o tan difícil, pero sí fue muy retador. Esa estabilidad que digo que uno tiene aquí financiera, pues aquí falta como un poco la estabilidad social. Emocional. Y también, Sí. pues esto va muy conectado, sí. Y pues siento que eso es lo más difícil, la estabilidad como social, como tener aquí, siento que los alemanes o la cultura acá tienen su grupo y es muy difícil entrar. De hecho, hay un dicho que dicen que acá son como las cascanueces, con Sí. piedrita dura, pero Ah, adentro es suavecito. sí, como las nueces que son duritas en la parte Sí, de afuera. Sí, sí. exacto. Entonces, pues entrar es muy, muy difícil, pero ya uno adentro, pues es lindo. Uno se encuentra con personas leales que están ahí para ti Ujú. y pues es bonito, pero es lo más difícil. Sí. Te entiendo y me siento identificada con lo que estás diciendo también. Bueno, Juli, pues muchísimas gracias una vez más por estar aquí en Me Viajo la Vida, compartiendo tu experiencia.
La invitación es para todos ustedes a que se inspiren con esta historia de Juli. Vamos a seguir haciendo estas entrevistas, formatos con otras profesiones. Si ustedes tienen de pronto más dudas, quizás hacemos una segunda parte, ¿no? Sí, con gusto. Dejen por favor sus preguntas aquí en los comentarios y si les gustaría que de pronto entrevistara a alguna otra persona en otro campo, en otra profesión, también me lo dejan saber. Y nada, gracias una vez más y a todos ustedes mucho ánimo. Si tienen ganas de venir acá a Alemania, sí se puede, sí es posible. Nosotras y muchas personas que conocemos lo hemos hecho sin venir de familias millonarias, sin venir de estudios ni con mucho dinero ni nada. Y acá lo estamos logrando, ¿cierto? Así que bueno, cualquier pregunta por favor acá en los comentarios, denle like y suscríbanse al canal. Chao, yo soy Carolina de Me Viajo la Vida y Juli, muchísimas gracias. Se me durmió el pie.